Aunque Balaguer hacía grandes esfuerzos por distanciarse de la tiranía, era percibido como un remanente del trujillismo. Su afán por mantenerse en el poder contribuyó a incrementar la polarización política, bloqueando las posibilidades de concentración entre los diversos sectores para facilitar la transición democrática. No obstante, Balaguer había logrado construir una importante base de apoyo dentro de los militares que le resultaría útil posteriormente. Las presiones, tanto internas como externas, forzaron a Balaguer a ceder a la formación de una nueva fórmula de gobierno. El 17 de diciembre, Balaguer pronunció un discurso en el que afirmaba que, en la búsqueda de una solución a la crisis política que afectaba al país, propondría una reforma constitucional para la formación de un Consejo de Estado y la preparación de elecciones nacionales. El Consejo de Estado fue oficialmente constituido el 1 de enero de 1962. Este estuvo presidido por Balaguer, pero compuesto principalmente por miembros de la UCN. La Unión Cívica había monopolizado las negociaciones con Balaguer, utilizando a los Estados Unidos como mediadores. En noviembre de 1961, la UCN había enviado una carta a Balaguer en la que le exigía la designación de Viriato Fiallo como secretario de Defensa. En la misma carta solicitaban la renuncia de Balaguer. La lógica de esta solicitud estribaba en que éste era quien debía sustituir al presidente. El 29 de diciembre, Balaguer sometió al Consejo varias reformas constitucionales, entre ellas el establecimiento de un Consejo de Estado con funciones ejecutivas y legislativas. El Consejo estaría conformado por un presidente, en este caso Balaguer, y 6 miembros más. Tendría potestad para reformar la Constitución y la celebración de elecciones, a más tardar el 20 de diciembre de 1962. El Consejo de Estado dejaría de existir el 27 de febrero de 1963, cuando tomaría posesión el nuevo gobierno. El Consejo de Estado quedó constituido de la siguiente manera: como presidente, Joaquín Balaguer; como primer vicepresidente, Rafael Bonelli; como segundo vicepresidente, Eduardo Reig Barreras; y como miembros, Nicolás Pichardo, Antonio Inver Barreras, Luis Amián Matío y Monseñor Eliseo Pérez Sánchez. La excluyente estructura del Consejo de Estado generó inmediato rechazo por parte de las demás organizaciones políticas. El PRD manifestó su oposición al Consejo y el 14 de junio lo consideró el producto de un arreglo cuestionable entre Balaguer, la oligarquía y el imperialismo norteamericano. El naciente Consejo también tenía problemas internos, pues la Unión Cívica Nacional y Balaguer se mantuvieron constantemente enfrentados. Al anunciar la formación del Consejo de Estado, Balaguer se comprometió a renunciar cuando se produjeran 2 hechos. El primero era el levantamiento de las sanciones impuestas por la OEA. El segundo era el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y los países de la región. Pero a pesar de que esos objetivos se cumplieron, Balaguer no renunció. La Organización de Estados Americanos levantó las sanciones unos días después de iniciado el Consejo de Estado, y los gobiernos de la región empezaron a restablecerse las relaciones diplomáticas. Las manifestaciones de repudio a Balaguer se extendieron, así como también los enfrentamientos entre manifestantes y policías. El 16 de enero de 1962, la multitud fue ametrallada, provocando la muerte de varias personas. Al día siguiente, el general Rodríguez Echavarría protagonizó un golpe de Estado contra el Consejo en favor de Balaguer, quien presidiría una junta cívico-militar. Colaboradores de Balaguer integraron el nuevo organismo.
Estos eran Humberto Boguer, Armando Óscar Pacheco, Wilfredo Natalio, Rafael Nivar Seijas, Enrique Valdés, Luis Amián Mathieu y Antonio Inbel Barrera. Su primera medida fue ordenar el apresamiento de los miembros del Consejo que no apoyaron el golpe. Estos eran Bonelli, Apichardo y Monseñor Pérez. La Junta Cívico-Militar enfrentó las siguientes oposiciones. La primera oposición fue la de los partidos políticos, que incluían ahora a la Unión Cívica. La segunda fue la de los Estados Unidos, que se negó a reconocer la Junta. La tercera y última fue la oposición de las Fuerzas Armadas, donde surgió un sector opuesto a Balaguer encabezado por los coroneles Elías Wessing y Wessing y Rafael Fernández Domínguez. Este último sector llevó a cabo un contragolpe el 18 de enero que procedió a apresar a Rodríguez Chavarría y a liberar los miembros del Consejo apresados. Balaguer huyó aislándose en la Nunciatura Apostólica y saliendo del país al exilio en marzo de 1962. Con él también salió del país el general Rodríguez Echavarría. Después de estos hechos, se formó el segundo Consejo de Estado bajo la presidencia de Rafael Bonelli. La presidencia de este segundo Consejo de Estado, iniciado el 18 de enero de 1962, fue ocupada por Rafael Bonelli, quien había tenido importantes puestos durante la dictadura, entre ellos senador, ministro de Interior, ministro de Trabajo y Economía, procurador general y rector de la universidad. Aún con estos antecedentes, Bonelli logró participar en el gobierno en un momento en el que una de las principales demandas de la población era la destrujillización. A los demás miembros del primer Consejo de Estado se le sumaron dos personas más, el doctor Donald Reid Cabral y el doctor José Antonio Fernández Caminero, que reemplazó a Eduardo Reid Barreras. La agitación política que vivía el país no había permitido que se tomaran medidas que mejoraran la situación económica. Todo lo contrario, habían contribuido a agravarla. Durante la dictadura se mantuvo una tendencia a la concentración de la tierra, que hacía que en la década del 60 las explotaciones de más de 50 hectáreas no representaban más que el 1% y ocupaban 54% de las tierras. Esto hizo que la migración a las ciudades se intensificara. Entre 1950 y 1960, la población urbana aumentó en un 81%. En materia social, el desempleo superaba el 33%. El 40% de la población no tenía acceso al agua y el Producto Interno Bruto de 1961 se redujo en 8% con relación a 1960. El segundo Consejo de Estado no se propuso la realización de grandes reformas sociales y su desempeño no llenó las expectativas de la población. Creció la corrupción en los ámbitos civiles y militares. Aunque ya se había iniciado la expropiación de bienes de los Trujillo, el segundo Consejo de Estado intensificó este proceso. Otras medidas políticas importantes fueron: ley de emergencia que autorizaba a expulsar al extranjero a los ciudadanos dando dominicanos acusados de ser comunistas. Creación de nuevas instituciones, como la Corporación de Fomento Industrial, el Instituto de Tabaco y el Instituto de la Reforma Agraria. Ley 5880, que sancionaba las actividades trujillistas y ordenaba la prisión de las principales figuras del régimen. Creación de la Secretaría de Estado de Recuperación, Administración y Control de Bienes y una ley sobre confiscación de bienes. Procesos judiciales contra algunos exbríos de la tiranía, como por ejemplo los implicados al asesinato de las hermanas Mirabal. Fin del proteccionismo de Estado a la industria.
creciente presencia del capital extranjero a través de compañías como South Puerto Rico Sugar, ESO, Chase Manhattan Bank y First National Bank of New York. Programa de asistencia técnica y militar bajo asesoría de los Estados Unidos. Incremento de la deuda externa con la aprobación de un préstamo de $25 millones. Aumento desproporcionado en la cantidad de desempleos públicos y miembros de las Fuerzas Armadas. Meses más tarde, el PRD desarrolló una estrategia exitosa para captar los votos de amplios sectores de la población urbana y rural, en medio del vacío de poder que caracterizó nuestro país con la muerte de Trujillo y las sucesivas crisis políticas. Con un discurso sencillo, Bosch y el PRD lograron hacer llegar su propuesta a la población, que le dio la victoria en diciembre de 1962.